Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. La disertación en este día trata, le puse un nombre, quemar las naves. Esta es una frase que tomó forma a mediados del siglo XVI, pero que se remonta años después, de hecho, milenios antes, digamos así. Quizás por allá por el año 333 a.C., Alejandro el Grande desembarcó en Fenicia para hacer guerra con una de estas ciudades. Y cuando él llega, lo primero que hace es dar orden de quemar las naves. Seguramente a alguien le pareció extraño que quemaran los barquitos, ¿no es cierto?, las naves. Pero Alejandro le dijo: hemos llegado aquí y estamos ante un ejército al parecer superior, 3-1. Así es que he hecho quemar las naves para que no tengan la tentación de regresar en ellas, o sea, de escapar. Y también para que se sientan obligados a vencer. Y si quieren regresar a sus lugares, entonces van a regresar en los barcos de sus enemigos. Eso lo hizo Alejandro para evitar precisamente volver atrás y que vencer fuese una necesidad y reducir al mínimo las posibilidades, dejar solo un camino abierto para que regresaran otra vez a sus casas. Muchas veces se va a ver esta misma idea en la historia, quizás otro actor muy importante. Quemar las naves por el poder, por la riqueza, por la fama, por la gloria. Ustedes deben recordar a Julio César, ¿no? Nuestro hermano que está allá, pero el famoso Julio, el César romano. Él era un líder, un dirigente, como dijéramos, un presidente de la Galia, de esa parte que le correspondía al Imperio Romano, prácticamente el área de Francia y todo eso. Y se consideraba un pequeño río al norte de Roma, en Italia, en la frontera norte, había un pequeño río que se llamaba el Rubicón. Y no era un río muy espectacular, pero era un río frontera. Y aún los romanos militares, cuando venían de la Galia para entrar al territorio de Italia, de Roma, no podían entrar armados, no podrían pasar este río con las armas. Si pasaban el río con las armas era como una declaratoria de guerra al mismo país. Era como decir: estamos en guerra civil, ¿sí?, siendo romanos. Así fue que Julio César llegó el 12 de enero del año 49 a.C. a este lugar y cruzó el río. Y lo cruzó porque él quería el poder. Lo cruzó con todo su ejército para hacerse del poder. Dijo estas palabras, según algunos. Cuando él entró, dijo: la suerte está echada. Y esta frase pasa a la historia como el día en que Julio César quemó las naves. O sea, ya no había vuelta atrás, ya había declarado la guerra. Por fortuna para él y su ejército, triunfó en
viene de unos años después, en el año 1519, cuando Hernán Cortés llega a lo que posteriormente fue la ciudad de Veracruz, la primera ciudad que se fundó en este nuevo mundo, dijéramoslo así. Venía de Cuba y, desatendiendo órdenes de su gobernador, llega a este lugar y sigue con una expedición. Pero cuando llega a este lugar, él dice: quemen las naves. Pero la verdad no dijo eso. Es histórico que pase a la historia con otra plata. Quemen las naves. No, él lo que dijo fue: barrenen las naves, háganle huecos. Las hundieron. ¿Por qué? Porque él quería conquistar el imperio azteca. Y en verdad, no sé con cuántos hombres estuvo Alejandro, pero seguro fueron unos miles. Seguramente varias legiones traía Julio César. Pero cuando este hombre iba a conquistar el imperio azteca, llevaba 400 infantes, 15 de ellos de caballería, 6 cañones, 1.300 guerreros totonacas, que eran del imperio azteca, pero que eran rebeldes contra Moctezuma y otros, y 200 indios de cara. Con esta pequeña fuerza, él quería conquistar todo un imperio. Entonces, cuando uno se lo imagina, Hernán Cortés, uno dice: bueno, vamos a vencer o vamos a morir en el intento. Uno puede pensar que 6 cañones era nada, pero la verdad eso hacía una gran diferencia. Ellos no conocían la pólvora, el estruendo de los cañones. Eso atemorizó mucho a aquellos hombres que vivían en estas tierras. Por otro lado, la caballería. Ellos nunca habían visto un caballo en su vida. Era una cosa aterradora. De hecho, se dice que uno de estos indígenas, cuando estaba en guerra y vio uno de estos hombres a caballo, él cortó la cabeza de uno de ellos. Pero la sorpresa fue que la otra cabeza se levantó y lo mató, porque pensaban que era un animal con 2 cabezas. Entonces fue una gran ventaja, digámoslo así, pero todavía llegar con 400 hombres, 1.300 guerreros a flechas, era difícil contra millones de aztecas. Así conquistó. No solo con eso, tuvo otros aliados no tan visibles. Trajeron una serie de enfermedades de transmisión sexual y enfermedades como la viruela. Mataron más gente de esos que los cañones, los mosquetes de los españoles. Pero aquí pasó pues a la historia esta frase: quemar las naves para lograr un propósito. Y de eso queremos hablar hoy. Quiero hablar de alguien que quemó sus naves. Quemó sus naves, el Hijo de Dios, quemó sus naves cuando vino al mundo, cuando vino a esta tierra. Imagínense ustedes al Hijo de Dios en el cielo, con su Padre eterno, desde la eternidad, gozando de todo el poder, de toda la gloria, de todo de aquel que es amor, y venir a este mundo muerto, perdido en el pecado. Yo sí puedo pensar de que Él quemó sus naves al venir a este mundo, obligándose a sí mismo a permanecer en el exilio.
dejó el cielo, dejándose hacer Dios para convertirse en un niño humilde en Belén de Judá, nacido de la manera más humilde posible. Llegó a ser, en sus primeros momentos de nacer, llegó a ser un refugiado que tuvo que huir a Egipto, un refugiado en Egipto, para luego regresar y ser un gran carpintero de Nazaret, pero que tenía un sueño y un solo propósito: conquistar el mundo, pero no como un gran rey, sino como un siervo. Y escogió una arma favorita: la locura de la predicación, como leímos en 1 Corintios, que para el mundo este gran conquistador y sus armas eran una tremenda locura, algo que jamás los hombres sabios, hablando de los griegos, los atenienses, podrían haber entendido alguna vez. Y los judíos, para los judíos realmente era un gran tropiezo. Quiero leer, por favor, si me acompañan, en Filipenses, capítulo 2. Leamos unos 3 versículos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Me gusta este pedazo en el versículo 7: se despojó a sí mismo. El Dios, el Hijo de Dios, el Creador del universo, se despojó a sí mismo. O sea, que Él mismo quemó sus propias naves, se negó a venir con toda su grandeza y magnificencia, que sin duda sería más grande que la de cualquier conquistador pasado, presente o futuro en esta tierra, para conquistar al mundo. ¿Saben por qué? Porque si algo nos ha enseñado la historia de este mundo, es que todos aquellos que han querido ganar al mundo y conquistarlo y cambiarlo, todos, sin excepción, han fracasado. Todos. Ni Julio César, con todos sus logros, realmente conquistó al mundo. Yo creo que conquistó muchas cosas, pero también muchos enemigos, quienes al fin lo destruyeron. Alejandro conquistó un imperio inmenso, igual, una simple fiebre de Babilonia acabaron con él. ¿Y qué quedó de su imperio después? Sus mismos generales acabaron con toda su descendencia, mataron a su esposa Estatira, a su hijo Arredeo, asesinaron a Roxana y a su hijo, asesinaron a su madre. ¿Y qué quedó de lo que él hizo? ¿O qué decir de Napoleón? ¿O qué decir de Hitler? ¿O qué decir de cualquiera otro? Uno más cercano, quizás Simón Bolívar, para nosotros. Lucharon por cambiar el mundo,
derramaron sangre, dieron su vida. ¿Y qué lograron? Nadie ha podido cambiar la esencia pecaminosa de este mundo. Y no está en ningún hombre hacerlo, excepto en ese niño de Belén de Judá, quien estuvo refugiado en Egipto y quien fue un simple carpintero de Nazaret. Él es el único con el poder y la fuerza para vencer, para conquistar al mundo. Con su arma, la locura de la predicación. Ningún hombre ha hecho tanto por tantos en esta vida como Jesús. Ningún hombre ha inspirado tanto amor o tanta ternura o compasión o misericordia en el mundo como este hombre de Galilea ha podido hacer o pudo hacer. Ahora pregunto para nosotros, ya quemamos nuestras manos. Es curioso. El hombre de Galilea, según lo que leímos, fue quien nos eligió. Versículo 26 de 1 de Corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo. Bueno, ya está ofendiendo. Está diciendo necio. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es el carpintero de Galilea quien nos escogió a nosotros, no porque fuésemos sabios o poderosos, o porque fuesen nobles o importantes, o muy bonitos, o muy feos, no. Nos escogió porque no éramos absolutamente nada. ¿Entienden? Nos escogió porque su Padre es amor y Él ama a su Padre y le obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Escogió lo que no es para deshacer lo que es, porque sí había sabios, había gente poderosa, había gente con gloria, había gente famosa. ¿Por qué no elegir a uno de ellos? ¿Por qué no enviar a alguien que viniera siendo un rey directamente rico y poderoso, con un gran ejército? Pero no. En un humilde pesebre de Belén estaba el Salvador del mundo y nos escogió a nosotros que somos un poquito menos que nada. ¿Y cuál nave debemos quemar? ¿La del vecino? ¿La de un pueblo que nos ataca o nos explota? No. Nuestra propia nave. Porque si es Jesús el que va a salvar el mundo, es el que nos va a salvar a nosotros, es el que nos va a conquistar. Quemamos las naves no para conquistar, sino para ser conquistados por el hombre de Galilea. Cuando Pablo habla acerca de los Gálatas y los ve haciendo tantas cosas que podríamos decir tonteras, pavadas, hablando mal,
menospreciando entre ellos, hablando mal del apóstol. Él va a decir, ojalá el Hijo de Dios tome forma en ustedes, porque yo tengo dolores de parto. Imagínense cómo sería. Si las mujeres tanto sufren cuando paren un niño, ¿qué diremos nosotros? Que nos ponen una inyección y ya estamos llorando. O nos da una gripita y nadie nos saca de la cama. Imagínense ustedes cómo se sentiría el apóstol cuando compara su desesperación y su amargura ante cristianos que todavía no entienden lo que significa ser conquistado por el Señor, que no saben qué significa quemar las naves, darnos todo lo que tenemos, todo lo que somos, por aquel que entregó todo para que nosotros tuviésemos la salvación y la vida eterna. Tenemos que quemar nuestras naves de verdad. Tenemos que dejar que Él nos conquiste con su amor. Tenemos que confiar en el Señor. Pablo sabía que al fin el Señor iba a terminar su obra en el corazón de cada cristiano. Al menos pensó eso para los que Él escribió en Filipos, dijo, capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros esta obra, esta buena obra, la va a perfeccionar. ¿Quién es ese? El hombre de Galilea. El que conquistó nuestro corazón, aquel que decidimos entregarle la vida cuando creímos en Él, cuando nos arrepentimos, cuando confesamos su nombre y nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados, para ser hechos hijos de Dios, para ser reconciliados con Dios, para ser hijos de Dios, hermanos de Cristo. Cuando debimos haber quemado nuestras naves, parece que todavía hay naves fantasmas en nuestra vida. Dejamos todo por Él. No lo dejamos. Yo quiero que lo deje. Yo no lo dejo. Él todo por mí. Pero nosotros, hermanos, tenemos que hacer un examen de conciencia y mirar nuestra vida y que echarle candela también a esos fantasmas. Si nuestra vida después del Señor no es todo lo que esperábamos, después de nacer de nuevo, y ese fuego que sentimos se apagó, echémosle candela otra vez, echémosle fuego. Dejemos atrás el pasado, así como Jesús dejó el cielo atrás para ganarnos a nosotros, y no solo para dejar el cielo atrás porque era tan malo, no, por un momento lo dejó, pero un momento que le costó toda su existencia en este mundo y ser llevado a la cruz para mostrarnos el camino de donde Él venía y a donde Él regresó, para que nosotros regresemos también. Dejemos que el Señor conquiste nuestro corazón. Sí, Señor, conquístanos. Yo quiero ser como fue tu Hijo en esta vida, Señor. Yo quiero que tu Santo Espíritu me fortalezca para hacer la obra que comenzaste en mí. Yo quiero nacer de nuevo. Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Pablo habla a los colosenses como si se hubiesen muerto. Porque habéis muerto y vuestra vida
está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto. Cuando fuimos bautizados, morimos. Y entonces Él nos dio vida, nos dio esperanza y nos dio un nombre que sobre todo nombre. Somos cristianos, hermanos, somos de la familia divina y nuestra vida está oculta en Cristo. No está en este mundo. Esta no es nuestra vida. Cuando nos bautizamos fuimos trasladados de este mundo directamente al cielo. Y desde allá clamamos para que el Señor vuelva a nosotros. Porque algún día vamos a recibir la gloria, la corona. Eso debe ser importante. Debemos valorar el haber nacido de nuevo, porque estábamos muertos. Versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, solo imaginen eso. Si pueden imaginar a Hernán Cortés y el mar y los barcos hundidos, imaginen la gloria que vamos a tener en Cristo Jesús cuando Él venga, cuando le encontremos en las nubes con todos aquellos que estarán resucitando en el mismo momento para estar con Él. Tenemos que quemar nuestras naves, permitir que el Hijo de Dios nos conquiste. Pablo lo expresaba muy bien. Volvamos a Filipenses 3. Me encanta porque si en algún hombre podemos tener un ejemplo, es en la pasión, la fuerza, la entrega, la valentía que tuvo Pablo cuando decidió seguir al Señor. Dice en Filipenses 3, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello, por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Es decir, no es que ya lo alcancé, pero sigo adelante tratando de agarrar aquello para lo cual yo fui agarrado por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Atrás, hermanos, atrás deben estar las naves quemadas. Dejar atrás todo aquello que nos estorba para llegar hasta el Señor, para conquistar la gloria de Dios que Él ha conquistado para nosotros. Tenemos que dejarlo atrás y seguir adelante. Cuando yo leí este texto pensé, es como el atleta que no mira atrás, pero está allá y está esa línea y él va con todo, su cara tiembla, todo, y están tirados hacia adelante. Así me imaginaba al apóstol Pablo, y así está ahí, dice, prosigo a la meta. Él lo veía como esa carrera. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué tal? Me gusta leer porque ojalá nosotros, quienes somos profesores y líderes, tengamos también esa manera de hacer las cosas en nuestra vida. Dejar que el Señor nos conquiste. Hay veces la conquista más grande que realizamos en una semana no va a ser
no valen nada, realmente. Está centrada en todo lo que nos parece tan importante: la comida, el vestido, el trabajo, cosas que sí lo son, pero no deben ser las cosas que entorpezcan o que sean un tropiezo para nuestro normal desarrollo. Pablo hablaba de una manera que parece contradictoria en 1 Corintios 12 y me hace pensar mucho. Quiero decirles la expresión, no recuerdo el texto en este momento, pero la palabra es así. Dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando estoy débil, entonces soy fuerte. ¿Saben qué? Cuando yo estoy débil para el pecado, porque tengo temor de Dios, pero me siento débil porque la tentación es fuerte, pero a pesar de que es fuerte, no sigo adelante y no peco. Entonces estamos haciendo uso de la fortaleza que solo viene de Dios. ¿Entienden? Es cuando más débiles estamos, cuando clamamos a Dios y oramos para que nos dé fuerza, y de pronto comenzamos a sentir esa fortaleza del Señor, que nos dice: tú puedes, tú vas a vencer, no te dejes ganar de la tristeza, de la angustia, no te dejes ganar de la pereza, levántate, despiértate, tú que duermes, para que te alumbre el Señor. Eso es cuando estamos más débiles, entonces es cuando recibimos la fuerza del Señor. La vida nos da cosas bonitas, hermosas, unas saben muy bien, otras se ven mejor, y si las tocan, mejor todavía. Pero todas esas cosas la vida nos las va a quitar también. Todo va a desaparecer. Todo lo que más amamos en este mundo, todo lo que más queremos, por todo lo que luchamos en este mundo, todo va a desaparecer. No solo nos va a quedar el gran conquistador de nuestras almas, Cristo Jesús, el que entregó todo para que nosotros tuviésemos mucho más de lo que pensamos o soñamos o podríamos llegar o lograr con el trabajo o con la lucha. Amados hermanos, anhelemos que Dios termine su obra en nosotros. Permitamos que Jesucristo sea formado en nosotros, que nos conquiste, que nos, nos llene completamente, que toda nuestra existencia solo vivamos para Él y por Él, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando vamos por el camino. Gracias, Señor, por tu amor y por tu salvación. Quiero ser mejor, hazme mejor. Quiero hacer tu obra en este mundo, quiero ganar a otros para que te conozcan, para que vean tu gloria. Queridos hermanos, quememos nuestras naves verdaderamente. Dios los bendiga en esta mañana. Dios bendiga su palabra en ustedes y muchas gracias por su fina atención. Meditemos mucho en la canción que vamos a cantar, 228A. 228